lectura comentada de las primeras páginas del libro de Cicerón. En esta lectura comentada espero aclarar las dudas que ustedes puedan tener acerca del significado de lo que están leyendo. Cicerón escribió este libro, como lo expresan las primeras líneas, para ayudar a su hijo, que se llamaba igual que él, Marco Tulio Cicerón, a estudiar. El muchacho no era un muchacho muy brillante, ni le gustaba mucho el estudio. Y Cicerón tenía preocupación de que dejara los estudios y se fuera a hacer otra cosa. De manera que en este libro, escrito en los últimos meses de su vida, Cicerón trata de animar a su hijo a que haga buenos estudios. Por eso lo menciona desde la primera línea de este libro, cuando dice así: hace ya un año, hijo mío Marco, que estás estudiando con Cratipo, y eso en Atenas, 2 veces la crème de la crème. Cratipo es el filósofo de este momento de la historia más relevante, y Atenas es la ciudad de la mayor cultura, y tú estás ahí estudiando. Sin duda te sientes ya lleno de preceptos y doctrinas filosóficos, como un estudiante que ha pasado ya su primer año de universidad, a causa de la gran autoridad del maestro y también al mismo tiempo de la ciudad, porque esta ciudad tiene gran autoridad también. De lo que el uno, el maestro, puede enriquecerte con su ciencia, y la otra, la ciudad, con sus ejemplos. ¿De qué ejemplos se trata? Bueno, pues no se trata precisamente de ejemplos de moralidad, pero sí se trata ciertamente de los ejemplos que puede beber una persona atenta que vive en una ciudad donde la gente es culta, donde la gente habla de cosas importantes, donde la misma ciudad está organizada en una forma que estimula a la reflexión. Yo recuerdo un amigo mío español que decía: es que cuando tú estás en una gran ciudad española y tú te crías en una gran ciudad española, como que la cultura te permea, y no es lo mismo eso que la persona española o puertorriqueña que se cría en un campo donde apenas hay contacto con los libros, con discursos importantes, con gente que tiene reflexiones sobre lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Y se forma una gran diferencia. Fíjate la oportunidad que tienes tú, hijo mío, de que estás en la mejor universidad, con el mejor profesor, en la mejor ciudad, y estás siguiendo todos esos ejemplos. Y entonces se podría el hijo preguntar: ¿y entonces para qué me escribe? Yo aquí ya tengo de todo. Pero él anticipa esta objeción y dice: no obstante, de la misma manera que personalmente, para mi propio provecho, uní siempre los estudios latinos a los griegos, a los estudios griegos, y ello no solo en filosofía, sino también en el ejercicio de la retórica, es decir, la disciplina que lo enseña a uno a hablar eficientemente, la retórica. Así que yo siempre uní los estudios latinos a los estudios griegos, y esto no solamente en filosofía, sino también en retórica. Considero que tú debes hacer otro tanto, para que domines por igual ambas lenguas. Me encantaría que tú fueras bilingüe como yo. Cicerón, en efecto, por lo menos un libro lo escribió en griego, los demás los escribió en latín. Y en este punto de la lengua latina, creo haber aportado una valiosa ayuda a los hombres de nuestro tiempo, hasta el punto que no solo me leen a mí porque desconocen la lengua griega, no solo los desconocedores de la lengua griega,
sino también los que son doctos en griego, los que saben bien el griego, consideran haber aprendido muchas cosas en orden a su instrucción y su juicio, leyéndome a mí en latín. Así que, por esa razón te estoy escribiendo, para que aprendas también las cosas en latín. Porque miren, una lengua no se forma de un día para otro. Una lengua tarda en poder desarrollarse lo suficiente para que se pueda hacer un estudio de cualquier cosa en esa lengua. Yo estoy seguro que si nosotros ahora quisiéramos expresar pensamientos complicados de la filosofía moderna en la lengua maorí o en la lengua zulú, nos íbamos a ver en dificultades. Porque simplemente la lengua quizá no está todo lo desarrollada para poder captar y vehicular el pensamiento complicado que necesitamos. Vamos a dar un ejemplo en español. Las lenguas nacen, se desarrollan y mueren. Se considera que la lengua española nació en el año 979 después de Cristo. Por lo menos este es el año de las primeras palabras que conocemos en español. Y esas palabras están escritas en los márgenes de un libro escrito en latín. El libro estaba escrito en latín y un lector agregó unas palabritas en español comentando lo que decía el libro en latín. Esto se conoce como las glosas. Glosas quiere decir en este caso comentario. Las glosas emilianenses y silenses. Se llaman así porque se encontraron dos libros, una en el convento de San Emiliano o San Millán, y son las glosas emilianenses, y otra en el convento de Santo Domingo de Silos, y por eso se llaman silenses. Pero eso no eran más que los inicios del español, junto con unos versitos que se llamaban las jarchas. Pero de allí a que el español estuviera preparado para expresar cualquier pensamiento, faltaba mucho tiempo. Cerca del año 1550, un embajador español en Roma, llamado Juan de Valdés, escribió un libro llamado Diálogos de la Lengua. Y en este libro Juan de Valdés dice: yo considero que ya en nuestra época cualquier pensamiento, por complicado que sea, puede expresarse en español. Por lo tanto, nosotros los que hablamos español podemos escribir todos los libros que nosotros queramos, escribirlos en español. Y un hombre inteligente que dice esto en 1550 implica dos cosas: que efectivamente ya el español había progresado lo suficiente para que cualquier cosa se pudiera decir en español, y segundo, que antes no resultaba así, porque la lengua española, si consideramos esta fecha, necesitó como unos 600 años para convertirse en una lengua que lo pudiera decir todo. Pues bien, ni siquiera a Juan de Valdés le hicieron completamente caso. Las universidades siguieron exigiendo que los libros de texto y las tesis se escribieran en latín. Y era corriente hasta el siglo pasado que libros de derecho, de medicina, de algunos libros de oratoria
y sobre todo libros de filosofía y de teología se siguieran escribiendo en latín. Hasta el siglo pasado era obligatorio en las universidades europeas escribir la tesis de uno en latín. La misa. Naturalmente la misa y otras cosas importantes eran en latín. Cuando yo escribí mi tesis en 1970, la universidad, bueno, terminé en el 70, la universidad aceptó que yo escribiera la tesis en francés, pero tenía que presentar un resumen de la tesis de no menos de 20 páginas en latín. De manera que el lenguaje técnico tenía que ser el lenguaje de una lengua pulida, de una lengua con capacidades de expresión, de una lengua que dejara de lado ambigüedades. Y naturalmente el latín era, por el uso a través de casi 2000 años, o de 2000 años, era una lengua de este tipo, una lengua sutil, que podía expresar todos los matices. Bien, esto ya, entre tanto, se ha abandonado. Pero, ¿quién contribuyó a hacer del latín una lengua filosófica? Nadie como Cicerón. En este mismo libro, Cicerón inventa nuevas palabras latinas para expresar conceptos filosóficos que solamente se decían en griego, y que él encontró unas palabras correspondientes para traducirlo al latín. De manera que realmente podemos decir que efectivamente Cicerón, en filosofía, en política y en otras materias, fue uno de aquellos hombres que logró que la lengua latina fuera una lengua capaz de expresar cualquier pensamiento y cualquier sentimiento. Así que valía la pena realmente leer a Cicerón en latín en aquel tiempo. Así que mucha gente considera que cuando me lee, aprende. Es lo que está diciendo ahora. Viene ahora el número 2. Nosotros vamos a seguir esta numeración arábiga que sigue durante todo el texto del primer libro. Viene un número 2, no sé si en la edición tuya no está puesto así, pero no tiene los numeritos, pero eso no importa gran cosa. Dice entonces a continuación: por eso realizarás tus estudios con el príncipe de los filósofos. Este príncipe de los filósofos de aquel tiempo era Cratipo. El príncipe de los filósofos de nuestro tiempo. Y proseguirás tus estudios mientras quieras, porque yo, papá, voy a sacar todo el dinero que haga falta para mantenerte en esa universidad entre comillas, porque no existían todavía propiamente universidades en el sentido moderno, pero yo te voy a mantener en esa escuela, mandándote para allá todo lo que tú necesites mientras tú quieras. Es verdad que el papá lo apretaba un poco y lo forzaba. Él no quería estudiar. En ese sentido, probablemente Cicerón fue ligeramente paternalista con él. Y es de Marco Tulio Cicerón, hijo, es de esos hijos que tuvieron que estudiar un poco porque los papás los empujaban, que no es la mejor situación. Pero los padres queremos lo mejor para los hijos y a veces nos pasa eso, los empujamos. Realizarás tus estudios con el príncipe de los filósofos de nuestro tiempo y los proseguirás mientras quieras. Y deberás o deberías querer proseguirlos mientras no te duela lo que aproveches. No obstante, leyendo mis obras, que apenas difieren de los escritos peripatéticos, no te voy a decir que tienes que creer todo lo que yo diga. Pero ya que encontramos una palabra difícil, la primera palabra difícil la tengo que explicar.
Dice Cicerón aquí que las obras de él apenas difieren de los escritos peripatéticos. Así que tenemos lo primero que explicar. ¿Quién es un peripatético? ¿Qué es peripatético? Los peripatéticos son los discípulos de Aristóteles. La razón por la cual a los discípulos de Aristóteles los llamaban los peripatéticos es que Aristóteles no daba la clase como yo la estoy dando ahora, que yo estoy parado en un lugar y ustedes sentados allí tomando nota. Aristóteles daba la clase paseando. Él había fundado una universidad que se llamaba el Liceo, porque estaba en un jardín, el jardín de un señor que se llamaba Liceo. Liceo quiere decir lobo, del lobo, el jardín del señor Lobo. Allí tenía él una casa en donde estaba la universidad, pero él no daba la clase en la casa, la daba paseando por los jardines. Y los discípulos tenían que irlo siguiendo. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo el profesor? Para enterarse de cada una de las palabras sabias que salían de su boca. Y por eso a los discípulos le pusieron los peripatéticos, porque peri quiere decir alrededor y pathos, en uno de los sentidos de la palabra, quiere decir paso, paseo, de manera que quiere decir los que pasean alrededor del jardín. Así que ya sabemos que los peripatéticos son los seguidores de Aristóteles. Bien. Y uno se pregunta, ¿por qué Cicerón dice que las obras de él, Cicerón, apenas difieren de los escritos peripatéticos? ¿Será que Cicerón se siente seguidor de Aristóteles? Y la respuesta podría ser que no del todo. No podemos decir así en general que Cicerón se sintiera discípulo completo de Aristóteles. Es más, en este libro, que fue prácticamente el último que escribió Cicerón, porque lo escribió en los últimos meses de su vida, en este libro Cicerón no sigue a un aristotélico, sigue a un filósofo estoico. Hay otra corriente filosófica que existía en este tiempo, en este tiempo del helenismo. Además de la de los peripatéticos, había otra corriente filosófica que se llamaba de los estoicos. Los estoicos fueron fundados por un filósofo llamado Zenón de Sitio. Sitio es una ciudad en Chipre, pero Zenón enseñaba en la stoa o puerta del lugar sagrado del ágora de Atenas. Allí enseñaba Zenón de Sitio, y por eso a sus discípulos les pusieron los de la puerta, los estoicos, porque enseñaba en la gran puerta monumental que sube a donde está el Partenón y los otros grandes edificios de la Grecia monumental, de la Atenas monumental. Así que en este libro sobre moral, Cicerón no sigue a un peripatético, sigue a los estoicos. Y concretamente, nosotros nos enteramos por sus cartas y por las citas que él hace en este primer libro. Nos enteramos que él tiene en sus manos un libro de un filósofo estoico, de quien ya nosotros hemos hablado en una clase anterior.
un libro de Panecio. Ya dijimos que Panecio era un escritor, filósofo griego, que los romanos, cuando Roma se desarrolló, cuando terminaron las guerras, se lo llevaron, la guerra de conquista del Mediterráneo, se lo llevaron para Roma para que le enseñara cultura filosófica a los romanos. Y Panecio murió un año después de que nació Cicerón. Así que, igual que nosotros, yo me formé oyendo hablar de los filósofos que estaban muriendo cuando yo nací. Y de la misma manera, Cicerón había oído hablar mucho de Panecio, tenía en una de sus fincas un libro de Panecio. Y probablemente por eso se le ocurrió escribir de moral, porque el libro de Panecio era un libro sobre moral, o dicho con otras palabras, de ética. La ética o moral, como ustedes saben, es la disciplina que nos enseña la buena conducta. Nos enseña supuestamente a ser buenos. Bien. Así que Cicerón escribe este libro a su hijo Marco Tulio Cicerón porque ya no puede estar haciendo política, que es lo que él creía que debía hacer. Pero ahora el señor Julio César ha manipulado y ha controlado toda la política y él se ha quedado fuera. Y en este momento ya mataron a Julio César, pero sus seguidores siguen controlando la política y él, para no estar ocioso, empieza a escribir filosofía. Bien, así que Cicerón no es simplemente un peripatético, pero es que tampoco Cicerón es todo el tiempo un estoico. Ahora está escribiendo, siguiendo el libro de Panecio, porque es lo que encontró en una finca y no quiere estar ocioso y está escribiendo para su hijo. Pero él no es simplemente pura y llanamente un estoico. Si nosotros queremos saber qué cosa era Cicerón, a lo mejor podemos sacar una idea yendo a una parte que ustedes no van a leer del libro, que es el libro segundo, en el número 8, que eso es como 3 páginas después de empezado el libro segundo, dice Cicerón estas palabras: ¿qué hay que pueda impedirme seguir aquello que me parezca probable, rechazar lo que me parezca lo contrario, y evitando la arrogancia de afirmaciones así contundentes, huir de la temeridad, que es lo que más se aparta de la sabiduría? La gente temeraria que dice, esto es así, aquello no es cierto. La gente dogmática. Yo no soy así. ¿Qué hay que me detenga de seguir una doctrina porque simplemente es probable? Por el contrario, los hombres de mi escuela, ya nos dice cuál es la escuela de él, que entonces no será la de los peripatéticos ni la de los estoicos. Dice, los hombres de mi escuela lo discuten todo, pensando que aquello mismo que es probable no podría mostrarse como probable si en las cuestiones estudiadas no se hubiera realizado la confrontación entre una y otra alternativa. Unos creen que esto es así, otros creen que esto es así, y nosotros decimos, esto parece más probable que esto. No le quitamos 100% la razón a esto, pero yo me inclino por esta y por esta razón a decir, lo probable es esto. Nosotros no somos, en mi escuela, no somos dogmáticos. Y dice, pero yo no necesito seguir hablando de esto. Pero esto se ha explicado ya en otro libro que yo escribí,
en mi libro llamado Académicas. Académicas. ¿Y de dónde viene esta palabra? Pues esta palabra viene de la primera universidad que hubo en el mundo. Universidad que fundó Platón y que se llamaba precisamente la Academia. Por eso nuestras escuelas se llaman unas liceos y otras se llaman academia. Academia Cristo Rey, Academia Santa María, Liceo Ponceño, en honor de estas dos primeras grandes escuelas que existieron en Atenas. También había sido fundada en un jardín, en el jardín de un señor que se llamaba Academo, y por eso la llamaban la Academia. Había sido fundada por Platón. En esa escuela, Platón decía que enseñaba todo lo que había oído de su maestro, Sócrates, el cual nada había escrito. Y Platón escribía los diálogos en que Sócrates dialogaba con sus amigos sobre las cosas más sublimes de la filosofía. Eso es lo que se discutía en la academia. Bien. Así que en la academia, los discípulos de la academia se llamaban los académicos o los platónicos. Ahora bien, además de ser la primera universidad del mundo, universidad entre comillas, la academia es la universidad que más ha durado en el mundo, porque duró más de 900 años hasta que fue cerrada por un emperador por razones políticas, por un emperador griego del Imperio Romano de Oriente. Ninguna de nuestras modernas universidades ha alcanzado todavía la edad de 900 años. De manera que en el mundo ninguna escuela ha durado más que la Academia de Platón, que era realmente una escuela con un edificio y con alumnos. Ahora, naturalmente no podemos creer que todo el tiempo se haya enseñado la doctrina de Platón sin cambio ninguno en la academia. Cuando Cicerón estudió, quizá en la academia, porque Cicerón también estudió en Atenas. No tengo noticia de que fuera en la academia, pero es muy probable. Cuando Cicerón estudió en Atenas, en la academia, y por lo menos se relacionó con esta doctrina, ya la academia había cambiado. Y había cambiado cogiendo un cierto tinte escéptico. Enrique. Había cambiado tomando un cierto tinte escéptico. Ahora nosotros necesitamos explicar la palabra escéptico. ¿Quiénes eran los escépticos? Escéptico quiere decir que duda. El muchacho no era un muchacho muy brillante, ni le gustaba mucho el estudio. Y Cicerón tenía preocupación de que dejara los estudios y se fuera a hacer otra cosa. De manera que en este libro, escrito en los últimos meses de su vida, Cicerón trata de animar a su hijo a que haga buenos estudios. Por eso lo menciona desde la primera línea de este libro, cuando dice así: hace ya un año, hijo mío Marco, que estás estudiando con Cratipo, y eso en Atenas, 2 veces la crème de la crème. Cratipo es
una lectura comentada de las primeras páginas del libro de Cicerón. En esta lectura comentada espero aclarar las dudas que ustedes puedan tener acerca del significado de lo que están leyendo. Cicerón escribió este libro, como lo expresan las primeras líneas, para ayudar a su hijo, que se llamaba igual que él, Marco Tulio Cicerón, a estudiar. Él de ver una persona atenta que vive en una ciudad donde la gente es culta, donde la gente habla de cosas importantes, donde la misma ciudad está organizada en una forma que estimula a la reflexión. Yo recuerdo un amigo mío español que decía, es que cuando tú estás en una gran ciudad española y tú te crías en una gran ciudad española, como que la cultura te permea. Y no es lo mismo eso que la persona española o puertorriqueña que se cría en un campo donde apenas hay contacto con los libros, con discursos importantes, con gente que tiene reflexiones sobre lo que está pasando en el mundo, y se forma una gran diferencia. Fíjate la oportunidad que tienes tú, hijo mío, de que estás en la mejor universidad, con el mejor profesor, en la mejor ciudad. Y estás siguiendo todos esos ejemplos. Y entonces se podría el hijo preguntar, ¿y entonces para qué me escribe? Yo aquí ya tengo de todo. Pero él anticipa esta objeción y dice, no obstante, de la misma manera que personalmente, para mi propio provecho, uní siempre los estudios latinos a los griegos, a los estudios griegos, y ello no solo en filosofía, sino también en el ejercicio de la retórica. Es el filósofo de este momento de la historia más relevante. Y Atenas es la ciudad de la mayor cultura. Y tú estás ahí estudiando. Sin duda, te sientes ya lleno de preceptos y doctrinas filosóficos, como un estudiante que ha pasado ya su primer año de universidad, a causa de la gran autoridad del maestro y también al mismo tiempo de la ciudad, porque esta ciudad tiene gran autoridad también. De lo que el uno, el maestro, puede enriquecerte con su ciencia y la otra, la ciudad, con sus ejemplos. ¿De qué ejemplos se trata? Bueno, pues no se trata precisamente de ejemplos de moralidad, pero sí se trata ciertamente de los ejemplos que puede